En este video quiero compartir una herramienta de calidad que encuentro útil especialmente en los momentos donde estamos atrapados en una actividad que nos genera retrabajos, retrasos, quejas de nuestros clientes e incluso devoluciones. Te puedo decir que son varios los métodos utilizados por los profesionales de calidad para la resolución de problemas y también para mejorar procesos o formas de trabajo. Por ahora hablaremos de las 8 disciplinas. Esta metodología fue desarrollada por la compañía Ford en los años de los 60 y 70. Su objetivo es ayudar a los equipos a eliminar de una vez el problema y evitar que ocurran de nuevo. Hoy en día cualquier empresa puede aplicarlo y es un método que enfatiza el trabajo colaborativo entre los departamentos. En este video te hablaré un poquito de cada disciplina. Esta metodología está diseñada en 4 etapas que se subdividen entre las 8 disciplinas como se muestra en el video. Las etapas son las siguientes: planear, hacer, verificar y actuar. Primera disciplina: formación del equipo multidisciplinario. Debemos de tomar en cuenta antes de crear el equipo que trabajará para resolver el problema, que estas personas deben ser claves, que puedan contribuir a llegar a la solución del problema y que de alguna manera tienen relación con el problema a solucionar. Pueden ser personas de diversas áreas, pero que pueden generar valor en esa solución. Recuerda que esta metodología es colaborativa y el resultado es de todos. Segunda disciplina: descripción del problema. Hay ocasiones en las que no vemos un alcance real del problema y debemos profundizar más. Es recomendable, para hacer una descripción clara de lo que sucedió, utilizar herramientas como por ejemplo el 5W2H y conocer qué, por qué, dónde, cuándo, quién, cómo y cuánto cuesta lo que sucedió. Puedes utilizar cualquier otra, pero nunca debes olvidar el objetivo principal, que es describir claramente el problema. Por lo tanto, usted debe reunir la mayor cantidad de información posible, recogiendo historias, evidencias, testimonios, para que las decisiones se tomen con objetividad y claridad. Tercera disciplina: desarrollo de acciones de contención. Estas acciones son temporales, se evitará que el problema tenga un mayor alcance y es importante reaccionar rápido. Definiremos e implementaremos un pequeño plan para controlar el problema. Podemos realizarnos algunas preguntas, como por ejemplo: ¿hemos tenido alguna experiencia similar en el pasado? ¿Cómo se contuvo y si funcionó? ¿Cuáles son las áreas afectadas que deba contener? ¿Qué cantidad existe en cada área con el problema? ¿Existen otros productos, procesos, proveedores, clientes que pudieran verse afectados? ¿Es necesario notificarle al cliente? Toda implementación debe ser evaluada para que el cambio que se realiza no genere nuevos problemas. Cuarta disciplina: definir y verificar la causa raíz. Ahora que ya ha logrado contener el problema, debemos hacer el análisis para encontrar la causa raíz. Este análisis debe realizarse con cuidado y sin buscar culpables. Las evidencias son todo lo que tenemos, debemos hacerlo de forma objetiva. La finalidad es analizar todas las posibles teorías para encontrar la causa. Y una vez encontrada, el equipo puede discutir las acciones que se pueden ejecutar para eliminar el problema de forma que no ocurra más. Para ayudarnos, tenemos algunas herramientas que pudieran ser de utilidad en este punto, como son una lluvia de ideas, un diagrama de afinidad, el diagrama de causa y efecto o Ishikawa, un diagrama de flujo y los 5 porqués, o cualquier otra herramienta que usted prefiera para apoyar su análisis. Quinta disciplina: definir acciones correctivas permanentes. Debemos asegurar que la acción correctiva permanente que seleccionamos elimine la causa del problema y evite que el problema se genere en otro punto. El criterio que debemos seguir es que estas acciones solucionen el problema a nivel de la causa y no provoquen efectos secundarios en algunos otros procesos. Una vez que ya seleccionamos las acciones, debemos identificar si las acciones han sido implementadas en el pasado, consultando la base de datos de las acciones correctivas. Si anteriormente ya se ha implementado, podemos analizar su desempeño en relación al costo, tiempo, impacto en el proceso o en el producto, requerimiento de la aprobación del cliente, efectividad, nivel de habilidad o entrenamiento para los empleados del proceso o producto. ¿Se han considerado dispositivos a prueba y error?
¿Cuál es el plan para verificar que las acciones correctivas seleccionadas son efectivas? ¿Cuál es el resultado esperado de las acciones correctivas? Sexta disciplina: implementar y validar acciones correctivas permanentes. En esta fase es necesario dar seguimiento a la ejecución, registrar los resultados a corto y largo plazo. Es importante suspender la acción de contención para establecer la acción permanente. Asegúrate de comunicarle el plan a todas las partes involucradas, ya sea gestionando reuniones, capacitaciones, pláticas de 5 minutos, todo lo que funcione. Podemos recurrir a herramientas a prueba de errores como el Poka-Yoke durante este paso. Séptima disciplina: prevenir la recurrencia. Debido a que los problemas tienen tendencia a repetirse, la disciplina de prevención está enfocada a la identificación y eliminación de prácticas, procesos, diseños y procedimientos que puedan contribuir a que el problema se repita. Usted debe asegurar que la mejora se establezca en todos los lugares y no solo en un lugar aislado. Durante el análisis de riesgo, le sugiero utilizar la herramienta matriz de riesgo, también conocida como matriz de probabilidad e impacto. Es una herramienta visual que le permite ver rápidamente qué riesgos deben recibir la mayor atención, lo que hace que sea mucho más fácil para los equipos comprender y participar en el proceso, o puedes usar cualquier otra. Octava disciplina: reconocer al equipo. En esta fase es importante informar, archivar los resultados, pero sobre todo agradecer mucho el apoyo y el esfuerzo del equipo de trabajo. Gracias por poner lo mejor de ustedes, por su perseverancia y paciencia. Gracias a ustedes ahora podemos afirmar que hemos superado una mala etapa. Animar a tu equipo de trabajo, esto también te ayudará en el clima laboral y a obtener cada vez mejores resultados.